pan y al vino como Agustín Tamargo. Cuba primero, Cuba después y Cuba siempre. Buenas noches, ¿cómo están todos? Yo por aquí bien. He decidido hacer este video porque a pesar de que he estado en silencio últimamente, he estado investigando y estudiando este asunto que le traigo a colación hoy. Si algo en común hemos tenido todos los cubanos, que por cierto en su gran mayoría nacimos dentro de este sistema que nos han impuesto, más que por rencor y odio a los logros de los mambises una vez lograda la independencia, de la cual quedaron ciertas personas involucradas del lado contrario en la contienda, que no se quedaron muy conformes con la idea de que Cuba dejara de ser una colonia española para convertirse en una república próspera e independiente de la madre patria, como llamaban Fidel y Raúl Castro a España. Que por amor a ideología o patriotismo ha sido que todos somos cubanos y no tenemos culpa de lo que hicieron nuestros ancestros. Una verdad muy grande dijo Adolfo Hitler, y era que la historia la escriben los que ganan la guerra, y la escriben a su modo y comodidad, de manera que los justifiquen como héroes y vencedores aunque hayan cometido los más graves errores en su vida. Esto es lo que está sucediendo en Cuba hace 64 años con los barbudos de la sierra, que se instalaron en el poder a través del engaño al pueblo con una promesa que jamás cumplieron. Y por cierto, es una promesa que no tenía por qué hacerse esa promesa porque Cuba era una república y si nos rompen el hilo constitucional no sucede esto que ha sucedido. Todo fue hecho a propósito. De este modo, la historia de Cuba que contaron los veteranos que quedaron vivos en la guerra de independencia de Cuba se fue moldeando al transcurrir de los años con partes de lo que se le fueron agregando después de la revolución liderada por el sargento y taquígrafo Fulgencio Batista y Saldívar en 1933, que derrocó al presidente y general de la guerra de independencia, Gerardo Machado y Morales. A partir de ahí, la historia continuaba su curso hasta que en 1959 llegaron al poder un grupo de depredadores barbudos que 2 años antes habían iniciado una guerra contra un gobierno que 7 años antes había llegado al poder mediante un golpe de Estado al gobierno constitucional del doctor Carlos Príos Socarrás. Se trata de Fulgencio Batista y Saldívar, el mismo de la Revolución del 33. Con Fidel Castro a la cabeza de ese grupo de depredadores barbudos, este señor se propuso reescribir la historia de Cuba del mismo modo que el emperador Constantino el Grande reescribió la historia sagrada. Pero Fidel Castro, como ganador de la guerra, tal y como predijera Hitler, contó una historia ficticia y que dio como verdadera en sus campañas de adoctrinamiento denominadas alfabetización en las escuelas a los niños de entonces. A partir de ahí se nos cambió la historia que venía de los veteranos que ganaron la guerra de independencia por una fábula revolucionaria que perdura hasta hoy. Voy a citarle un ejemplo. El día de la independencia de Cuba, el 20 de mayo de 1902, Fidel la cambió por el 1 de enero de 1959. Y todo por sacar de la historia a un general, a un mambí. Cuando el Capitolio Nacional se inauguró el 20 de mayo de 1929, nunca se habló de que ninguna parte del proyecto haya quedado inconcluso. 56 años después, en 1985, se hizo una reparación o restauración. Esto lo recuerdo porque en ese año había una enorme grúa puesta frente al Capitolio y al parecer estaba trabajando en la cúpula. Y nunca olvidaré que por esa grúa alguien se subió hasta la cúpula y fue un escándalo aquello, que las gentes pensaban que se trataba de un loco porque así lo presentó la dictadura. En ese entonces tampoco se habló en ningún momento de ninguna parte inconclusa del Capitolio. Y si así fuera, ¿por qué no la construyeron en ese momento? Aprovechando el despilfarro de dólares que ostentaba la tiranía. Sin embargo,
Existe una historia muy confusa y llena de baches dudosos a partir del supuesto traspaso de poder de Fidel a Raúl en 2006 por causa de enfermedad, que sin dudas existen posibilidades a raíz de la lógica que demuestren una historia distinta a la oficial y que con gusto iré explicando paso a paso hasta esclarecer las dudas. Empezando por hacerles saber que Eusebio Leal era tan leal a Fidel Castro porque el propio Castro en el pasado le había dado la idea de crear un programa al que llamó Andar La Habana, para por medio de este contar una historia antigua de Cuba, favorable a la revolución y el apego de esta a la continuidad de la gesta independentista, de la que sin lugar a dudas fueron precisamente ellos quienes han destruido. Revisando fotos y videos antiguos, incluso de cuando la construcción del Capitolio en los años 20, solo encontré un solo y único video donde se menciona la tumba inconclusa del Mambí desconocido. Y para mi sorpresa, es este video que les muestro a continuación, de Eusebio Leal en Andar La Habana. Nunca antes había otro video. Este es el primero que habla de una tumba del Mambí desconocido, donde como siempre reescribe la historia Eusebio Leal a la manera de Fidel Castro y su pandilla de bandidos denominados revolucionarios, que más bien han involucionado a Cuba mucho antes de que los tiempos de la colonia. Después que Eusebio Leal dijera eso de una supuesta tumba de un Mambí desconocido, es común escuchar periodistas e historiadores mencionar esto como algo real en nuestra historia cada vez que hacen alusión a la restauración del Capitolio sin cuestionar nada. Y la verdad detrás de todo esto, así como en la Unión Soviética existía una tumba a un soldado desconocido que representaba a los soldados que no se conocen y murieron en el campo de batalla, pero una tumba simbólica sin un cadáver dentro. En Cuba no se erige una tumba a un soldado desconocido para homenajear los miles que murieron en los campos de batalla durante la Guerra Revolucionaria del Moncada al 59, ni en los campos de batalla de aquellos diferentes países que, como Angola y Nicaragua, por citar solo ejemplo, fueron enviados como carnes de cañón miles de mis hermanos como mercenarios para librar una guerra que no le competía en nombre de una revolución sanguinaria que se enriquecía con el negocio sucio de la guerra en muchas partes del mundo. Esa revolución sescentenaria solo respetó a los veteranos de la guerra de independencia mientras tuvieron fuerza vital con que poder empuñar el machete, y tal fue así que Fidel Castro no hizo ningún cambio en Cuba mientras estuvieron ahí. Una vez que comenzaron a envejecer y morir hasta quedar unos pocos en 1976, fue que Fidel se inventó su ley fundamental en forma de constitución, con una falsa constituyente que trajo como resultado la diabólica constitución socialista, y a partir de entonces mostró su verdadero rostro de traidor a la patria y destructor de los logros de la independencia. Comenzaron a desaparecer los centros de veteranos, los héroes de la guerra de independencia que lucharon contra las fuerzas invasoras de España, de la cual formaba parte como soldado de las tropas de Valeriano Weyler, su padre, Ángel Castro Argiz, el mismo que con las mencionadas tropas fue partícipe del combate en Punta Brava, donde dieron muerte al general Antonio Maceo Grajales y su ayudante Panchito Gómez Toro, el hijo del generalísimo Máximo Gómez. Esto más bien muestra el odio de la familia Castro hacia los cubanos. Su padre, como español, nunca aceptó la derrota por parte de los mambises ni la proclamación de la República, y sus hijos se propusieron destruirla, cumpliendo la venganza de su padre. Y también a todos los cubanos Fidel se dispuso a hacerle la vida miserable, así como a los que lograron regresar vivos de las diferentes guerras de otros países. Esos que regresaron vivos de otros países, los que no están locos, son borrachos y no tienen atención ninguna. Viven en la más absoluta miseria, desamparados por enfermedades y necesidades de todo tipo. Más bien, el régimen se ha esmerado en destruir todo rastro de república lograda con la independencia. Si no le importaron sus mercenarios y soldados a punto de abandonarlos a su suerte como están, creen que se va a preocupar por la tumba de un Mambí que representa a los enemigos de su padre. La tumba del Mambí desconocido no es solo un símbolo que representa como a Rusia,
la de los soldados desconocidos y los muertos desconocidos de la guerra. Porque en el caso de Cuba, esta tumba del Mambí desconocido no es una mole de mármol macizo, puesto que donde está el letrero de al Mambí desconocido, se muestra claramente que eso es una tapa. Y si hay una tapa, es porque dentro contiene un cadáver. ¿Quién será? ¿Por qué con 64 años de tiranía comunista de esa familia española que desde el mismo inicio de la toma del poder de 1959, ellos se esmeraron en destruir todas las fuentes de riquezas que hay, que ser un ignorante para no percibir las intenciones de destruir lo logrado con el deporte? Comenzando con darle muerte a todos los que se resistieron a la guerra porque conocían sus intenciones destructivas, por supuesto. Encarcelar a largas condenas a quienes hacían algo en su contra, incluyendo a sus compañeros de lucha que lo ayudaron a conquistar el poder. Crear una organización por barrio para que el pueblo se dividiera vigilándose unos a otros y desatando una campaña de alfabetización, enviando a muchos jóvenes con dicho propósito a las zonas de conflicto del Escambray, cuyo objetivo era la de vigilar y denunciar a los campesinos que los acogían, y a muchos de los cuales les dieron muertes para culpar a los alzados a fin de despertar la ira del pueblo contra ellos. Creó una libreta de abastecimiento de productos industriales y alimenticios con el objetivo de controlar lo que consume a fin de que no le alcance los alimentos para que no ayuden a los alzados como antes los campesinos lo ayudaban a ellos. Muchos fueron enviados a hospitales de leprosos y psiquiátricos. Otros fueron movidos a de sus lugares donde nacieron y fueron relocalizados en otras provincias con el mismo objetivo de que no ayudasen a la familia y conocidos alzados contra los comunistas. Desviaron el curso de los ríos con el cuento de construir represas hidroeléctricas, y el verdadero objetivo era inundar minas a cielo abierto para que más nunca la explotaran. Y ellos nunca la explotaron, porque el objetivo era acabar con la riqueza y la prosperidad. Sacaron a los campesinos del campo y los relocalizaron en edificios prefabricados en las ciudades con las intenciones de que no hubiera quien labrase la tierra y de este modo destruir la producción alimenticia. Iniciaron en 1974 el movimiento de tierra que también desplazó a muchos campesinos a vivir a los ya mencionados edificios prefabricados para la construcción de la autopista nacional que nunca han terminado, porque el objetivo no era construir, era destruir la carretera central y desviar las rutas de las ciudades y pueblos para los montes y poner a pasar trabajos a los pobladores con el transporte. Acción similar hicieron con la construcción del nuevo ferrocarril, que las estaciones de Santiago de Cuba, El Cristo, San Luis, Miranda y San Germán, entre otras que se habían inaugurado en 1952, con solo 29 años de construida, fueron sacadas de circulación en 1981 para construir otras y desviar de igual modo la ruta ferroviaria, alejándola de los pueblos y ciudades intermedios, también poniendo a los pobladores a pasar trabajo para llegar a esos lugares en el monte. Crearon un plan de escuelas al campo para que los estudiantes becados y normales de segunda enseñanza y preuniversitarios en el campo hicieran el trabajo del campo que no había quien los hiciera por el desplazamiento de campesinos a las ciudades. Crearon la cooperativa de producción agropecuaria para controlar las riquezas de las tierras en las que mantienen divididas en hatos y corrales, propiedad del Estado. Muchas fueron y continúan siendo las acciones destructivas de ese régimen que impuso la defensa de la revolución en lugar de la patria, a la que nadie menciona ni hacen alusión ni hacen sacrificio de ningún tipo por ella. Todo es por la revolución y se sacrifican por la revolución y se sienten revolucionarios, ninguno se siente patriota, que es en sí la familia del poder absoluto. Esa es la revolución. Con este video que les muestro a continuación comienza el declive del régimen a tratar de ocultar la situación verdadera que ha llevado a Raúl Castro a crear una carta como que su hermano Fidel delegando los poderes por enfermedad, ignorando que Raúl Castro era el segundón en jefe
desde el mismo año 1959, por lo que no necesita delegar cargo a quien ya lo tiene, porque todo segundo asume cuando el primero no puede ejercer. Para eso es que existe el cargo de vice, lo que me da a pensar que el primero cesó en sus funciones interrumpida por la muerte. 1. Delego con carácter provisional mis funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Ruz. 2. Delego con carácter provisional mis funciones como comandante en jefe de las heroicas Fuerzas Armadas Revolucionarias en el mencionado compañero general de ejército Raúl Castro Ruz. 3. Delego con carácter provisional mis funciones como presidente del Consejo de Estado y del Gobierno de la República de Cuba en el primer vicepresidente compañero Raúl Castro Ruz. Al parecer, Fidel Castro se enferma del cerebro en 2006 porque había olvidado la sobreprotección a su familia de su esposa Dalia Soto del Valle e hijos, ya que a partir de entonces Fidel Castro comienza a abre las puertas del punto cero de par en par y empieza a recibir personas en su casa. Y las cosas que nunca hizo, la comenzó a hacer, como también retratarse con la viejita al lado, para darle firmeza a de que con la viejita al lado, que él era Fidel. Cuando Fidel jamás en la vida tuvo a Dalia Soto de Valle al lado en ningún tipo de video, ni en discurso, ni en ninguna parte. Él no fue con Dalia nunca a ninguna parte. Entonces abrió la puerta de par en par de su casa, dejó que entrara allí todo el mundo, le ponen la viejita al lado, se empieza a dedicar a la tierra que se dedicaba a el hermano Ramón Castro, era el campesino de la familia que se dedicaba a cultivar la tierra. Pero no, Fidel se olvidó de eso. Fidel parece que se transformó en Ramón Castro, empezó a cultivar la tierra, se empezó a tirar fotos con la viejita, empezó a mostrarle el punto cero a todo el mundo y nada, se volvió loco el hombre. Y yo quiero que sepan que la tercera parte de este video se la estoy grabando ya por cierto, de aquí de la cabeza, porque yo me cansé de escribir, ciertamente, cansé de escribir y espero que aquí lo vean, lo que quiero traerle a colación en este caso. Yo, al final de esto, yo voy a abrir para que las personas entren y expongan su punto de vista. Tal vez yo esté o tal vez no esté, pero yo lo voy a abrir. El asunto es el siguiente. Como le dije antes, ¿de verdad creen que Fidel está en esa mole de piedra que está en Santiago de Cuba, en Santa Ifigenia? Yo le voy a dar mi punto de vista. No es una verdad absoluta. Ustedes sacan las conclusiones ustedes. Pero mi opinión, voy a ponerme en el lugar de los comunistas. Porque yo, francamente, si me dan la posibilidad de crear un panteón a mi padre, yo voy a buscar, teniendo los recursos, yo voy a buscar hacer el mejor de los panteones que se haya construido jamás. El mejor mausoleo. Y resulta que yo no sé en qué cabeza cabe de que Raúl Castro y la descendencia de Fidel van a crear como monumento para Fidel Castro esa mole de piedra. El peor de los monumentos. El peor de los monumentos, sí. Porque la verdad que yo no creo que en ese monumento no es digno. Si yo fuera un comunista como ellos, yo dijera que ese monumento no es digno para Fidel Castro. Ahora bien, déjenme desarrollar el tema. ¿Por qué le digo esto? Yo pienso que ese monumento de piedra en el cementerio Santa Ifigenia, bien lejos de La Habana, por cierto, se hace como diciendo, vaya, ahí tienen una piedra para que desahoguen su ira contra Fidel. Pero a Fidel no me lo toque. Raúl y Vilma también tienen por mayoría arriba una piedra preparada para ellos, desviando la atención. La historia que yo le cuento del odio de Ángel Castro hacia los mambis, a los veteranos de la guerra de independencia, del cual él no formaba parte. Ese odio se despierta en Fidel Castro. Fidel Castro no vino como ningún héroe romántico a salvar a Cuba, ni a salvar la República, ni a salvar nada. Fidel Castro vino a destruir lo que construyeron con la República, a destruir los logros de los veteranos de la guerra de independencia. Fidel Castro movió el día de la independencia del 20 de mayo de 1902 para el 1 de enero de 1959 por una sola razón. Y la única razón con la que él movió es porque los dos generales que pisaron la bandera en el Morro fueron Máximo Gómez, José Francisco Martí y Sayas Bazán. Y él sacó al hijo de Martí
de la escena política en Cuba, y por eso es que él elimina el 20 de mayo como Día de la Independencia para no mencionar a José Francisco Martí Sayá Bazán. Las pocas veces que lo han hablado, que lo han mencionado despectivamente, fíjense bien, despectivamente, con la intención de denigrarlo, porque tuvo participación en unos hechos o una pequeña guerra que se formó en Jarahueca, en Santiago de Cuba, por allá por Songolamaya. En Jarahueca se formó una guerra de unos mambises, Pedro Ibonet y Evaristo Estenoso crearon un partido independiente que se llamaba Partido Independiente del Color, y ellos procuraron reconocer ese partido, al cual José Miguel Gómez no quiso reconocer ese partido porque decía que era un partido racista. José Miguel Gómez era el presidente de la República en aquel. No quiso reconocerlo porque era un partido racista y que si querían que lo reconociera, que cambiara ese nombre. A lo que William Howard Taft, presidente de los Estados Unidos, que anteriormente había sido ya gobernador de Cuba, así que él conoce bien la situación de Cuba, le dijo a José Miguel Gómez que si no controlaba aquella situación de aquellos mambises alzados en Santiago de Cuba, que él iba a intervenir. Por supuesto que José Miguel Gómez, para evitar que hubiera una intervención norteamericana aquí, mandó al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que era José Francisco Martí Sayá Bazán, a que tratara de controlar aquello. Y José Francisco Martí Sayá Bazán, el ismaelillo, fue para allá con las tropas, pero lo recibieron al grito de al machete, y ellos tuvieron que defenderse. Murieron muchos. Incluso lo que no menciona la historia recogida de la antigüedad, lo menciona la historia que inventan ellos del 59 para acá, de que en el Parque Central hicieron una celebración celebrando por todos los muertos que habían hecho allá en Jarahueca, y que en esa celebración estaba el hijo de Martí. Yo tengo una pregunta para los comunistas que han seguido esta historia ficticia inventada por Fidel Castro para sacar al hijo del apóstol de la historia y denigrar no solo al hijo del apóstol, sino a la República, porque era un general condecorado y con reconocimiento en todos los gobiernos de la República hasta que murió en 1945. ¿Entienden? Bien. Fidel se sintió con el derecho de cambiarnos la historia y sacarnos a Martí Sayá Bazán de la historia por el hecho de Jarahueca. Pero sin embargo, él no saca de su historia y de la historia de Cuba a su papá, que lo trajo a él al mundo. Él no lo saca. Y tampoco lo menciona porque no quiere que lo involucren, porque él sabe, como lo sabe Raúl. Fidel está muerto, pero Raúl está ahí vivo. Y lo sabe Juanita y lo saben los otros hermanos que queden vivos por ahí. Que su padre vino a Cuba formando parte como soldado de las tropas de Valeriano Weyler, y que el día que las tropas de Valeriano Weyler enfrentaron en Punta Brava a Antonio Maceo con sus tropas, dando muerte a Antonio Maceo y a Panchito Gómez Toro. Ahí estaba su padre, Ángel Castro Argiz. Ellos dicen que no saben cuánto tuvo que ver la participación de Martí Sayá Bazán con aquella masacre, como ellos le llaman, la masacre de los independientes del color. No saben cuánto tuvo que ver. Nosotros tampoco sabemos cuánto tuvo que ver tu padre con la muerte de Maceo y de Panchito Gómez. Escuchen bien esto, porque los cubanos, como dije al principio, nos hemos olvidado de investigar y de cuestionarnos lo que nos cuentan. Desde que nacemos vamos para la escuela, empiezan a decirnos esto, a decirnos lo otro, y nosotros a tragarlo y a creerlo, sin cuestionar nada. ¿Entienden? Entonces, hablándole de lo de ahorita, de cuánto ha hecho Fidel Castro y su revolución desde que llegaron al poder, ha sido nada más y nada menos que lo que tenía que hacer para destruir la República. Las fuentes de riquezas del país, escuchen bien, las fuentes de riquezas del país, Fidel trató de destruirlas todas. En primero, las minas a cielo abierto, de la cual yo soy testigo de alguna porque viví en el Cristo en Santiago de Cuba, donde hay dos minas, una de hierro y otra de manganeso, que fueron abandonadas y dejaron de trabajarla, y una la inundaron porque era una mina a cielo abierto.
que es el Ponuco, la mina del Quinto, como le dicen en el cripto y como todo el mundo lo conoce. La presa del Quinto es una mina a cielo abierto, inundada. Y así hay muchas minas en Cuba, en toda Cuba. Fuente de riqueza. ¿Para qué? Para que Cuba se destruyera, que no hubiera riqueza. Los movimientos de campesinos para ciudades y toda esa cosa fue para destruir la producción. Trató de secar la ciénaga de Zapata. ¿No se acuerdan de aquello? Con el cuento de que iba a sembrar arroz. Y todo lo que fue haciendo desde que llegó es ir destruyendo. La construcción de la autopista no era para hacer una autopista ni nada de eso, porque nunca la terminó. Empezó en el 74 y aún hoy no está terminada. El objetivo de la autopista era, como le dije antes, destruir la carretera central. Miren cómo está la carretera central. Y así sucesivamente fue con todo. Empezó a destruir todo vestigio del capitalismo en Cuba. No era del capitalismo, era de la república. Y acabó con todo, con la Quinta y los mangos. Yo le voy a poner ahí el video de los hijos de Castro contra los hijos de Cuba, incluido en este video, para que ustedes entiendan mejor las cosas, lo que pasó ahí. Han visto a Fidel como un héroe, como un patriota, que sé cuándo, pero se le ha olvidado que Fidel Castro nunca menciona a la patria para nada. Que Fidel Castro se ha empeñado de que el cubano defienda la revolución antes que a la patria. Se ha empeñado en que el cubano sienta amor por la revolución y no por la patria. Y se ha empeñado de que el cubano defienda la revolución y no la patria. Y todo es la revolución, que son ellos. ¿Por qué? Porque ustedes nunca se han puesto a pensar. Ustedes fueron muchachos como lo fui yo y como lo fueron ellos. Ustedes vivieron con su padre y ustedes cuando niños compartieron lo que pensaba su padre y fueron creciendo con eso, y con ese sentimiento creció todo el mundo. Entonces ustedes no se han puesto a pensar, aquel viejo, cuando esos muchachos eran niños, Fidel, Raúl y todos esos hijos eran niños, aquel viejo rezongando por ahí, que estos malditos insurrectos mambises que nos quitaron que nos quitaron esto, que sé cuándo, sembrándole el odio a los hijos hacia los cubanos. ¿Por qué? Porque toda la gente que creó la república y estaban en la república en aquel momento eran generales de la guerra de independencia. En el momento que se creó la república eran los que habían luchado en los campos de batalla y habían ganado la guerra. ¿Quiénes eran? Eran los enemigos de Ángel Castro, el papá de Fidel. Ahora resulta que Fidel es muy bueno con los mambises, con los enemigos de su padre, y sin embargo los soldados de él que mandó a Angola y a todos esos países, él lo dejaron abandonado y tirado a su suerte. Ustedes no están mirando la destrucción que hay en Cuba. Ustedes no están mirando que todo es una confabulación para destruir a Cuba como república, que Cuba era un país próspero y abundante, que todos los países del mundo emigraban a Cuba. Y parece que llegó la peste en el año 59. Despierten, por favor, desen cuenta que lo que hay en Cuba es hecho a propósito para destruir los logros de la independencia. Fue a propósito. Es la venganza de Ángel Castro, el padre de Fidel Castro, la que han ejecutado sus hijos. Y la siguen ejecutando no solo sus hijos, sus voluntarios, todas las áreas de chivato y de agentes de la seguridad y de toda esa gente que protegen ese sistema. No se han dado cuenta que lo que están es protegiendo lo que está destruyendo a Cuba como república, como nación, como país. Cuba no es nada. No se puede decir ni que Cuba está como en los tiempos de Atuey. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Atuey eran indios recolectores y eran indios cazadores. El cubano no puede recolectar nada. Si va a un campo y coge un saco de mango y lo coge el guardia rural, porque sí son guardias rurales, porque se dedican a custodiar el campo. Esos son los guardias rurales. Entonces, si aparece un guardia rural, le quita el saco de mango y le mete una multa. ¿Puede recolectar? No hay recolectores. Solo acopio puede recolectar y no recolecta. Deja que se pudran la fruta y para que la gente se mueran de hambre. El odio de Ángel Castro lo ejecutaron los hijos con el pueblo de Cuba y con la descendencia de aquellos mambises que somos nosotros.
Nosotros somos los descendientes de aquella gente que lucharon en la guerra de independencia. Sin embargo, esta gente vinieron para destruir los logros de aquello, los logros de la independencia. No respetaron a veteranos ni respetaron a nadie. Están para destruir los logros de la independencia. Los veteranos eran los enemigos de su padre. Lo vuelvo a repetir. Y mandar muchachos cubanos a Angola y a África, a los países que habían guerra y eso, por pripea, era con el objetivo de que lo mataran, que se volvieran locos en la guerra. No era con otro objetivo. Está emigrando todo Cuba, está despoblando a Cuba. ¿No se están dando cuenta? Despierten, por favor. Están despoblando a Cuba. Ya Cuba no es república. Los indios recolectores, nosotros no estamos como en la época de los indios recolectores porque no tenemos nada que recolectar y no nos dejan recolectar. Los indios cazadores tampoco porque no nos dejan cazar. Los cotos de caza son de ellos, de los señores feudales que están en el poder, y ellos son los que pueden cazar. Que tiene Fidel Castro tenía 37 lujosas mansiones a lo largo de la isla y 20 cotos de caza. Fidel Castro se metía en el mar y hacía pesca de langosta, pesca de camarones y hacía de todo. El pueblo no podía. Allá en Cayo Piedra, una isla que él se la expropió para él, Cayo Piedra. Y mataba faisán y cazaba venado. Es que el cubano ni ve los venados en Cuba. Y ellos se dedicaron a destruirle toda la riqueza y la propiedad cubana. Mira, desen cuenta que él con el cuento de la nacionalización, que nacionalizar es quitarle las propiedades a los extranjeros y ponerla al servicio de la nación. Eso es nacionalizar. Pero cuando tú te dedicas con el cuento de la nacionalizar a quitarle un puesto de frita a una persona, al que vende emparedado, al que limpia zapatos, al que vende caramelo, al quitar todo esos negocios, usted no está haciendo ninguna nacionalización porque esos negocios son nacionales. Usted está expropiando. En una palabra más bonita, usted está robándole la propiedad de que con sacrificio la gente inventó y montaron sus negocios. Entonces yo le voy a decir lo siguiente. En el 85 se hizo una restauración del Capitolio. Y como yo le dije antes, había una grúa allí donde una persona con un cartel de abajo la tiranía y que sé cuándo se subió ahí arriba y ellos dijeron que era un loco, lo mandaron para Villa Marista. Y por esa grúa y ese incidente yo recuerdo que hubo una construcción en el Capitolio. No se habló en ningún momento de que había una tumba en el Capitolio, una tumba del Mambí desconocido. ¿Cuál es la posición? Siempre se habló en el Capitolio. Porque yo nací en el 62, yo no nací en el año 80 ni en el 83, ni en el tiempo que Eusebio Leal montó a andar La Habana para inventarse su historia ficticia. Yo nací en el 62 y yo estaba en los años 70 por La Habana y yo iba al Capitolio. Allí estaba un museo de astronomía, había un planetario, entonces yo iba allí. El Capitolio cuando se construyó en 1929, debajo de su cúpula, está la estrella con un diamante que marca el kilómetro cero de la carretera central. Ahí no se habló nunca ni nada, porque allí cuando tú entrabas iba alguien explicándote esto, por esto y de todo, y jamás en la vida habló nadie, ni en los videos que yo he investigado, de que había una tumba inconclusa de un Mambí desconocido. El primero que inventó eso fue Eusebio Leal, y llevando en cuenta que Fidel, todo vestigio de negocio americano y todo lo trató de destruir, y sin embargo, ni el Capitolio ni el Palacio Presidencial lo destruyó, es porque tenía segundas intenciones. En primera, ellos restauraron el Capitolio en 1985 y quedó como mismo lo estaban viendo hasta no hace mucho. Pero que ahora, después del 2006 para acá, en el año 2018, precisamente comienzan a hacer una restauración del Capitolio Nacional de La Habana que coincide con la prolongación de la avenida de Yarayó en Santiago de Cuba, que para que llegue de la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba, que era un parque infantil y de la juventud, que lo destruyeron para hacer allí esa plaza. Bueno, esa carretera la empezaron a prolongar junto con el Capitolio.
Y se decía que la carretera era para que llegara hasta el cementerio, a la tumba de Fidel, que estaban construyendo también la tumba de Fidel, para que por ahí pasara el féretro para llevar el cadáver para allí. Esas dos historias, que con restauración de Capitolio y la historia de Fidel, la hicieron juntas. Sacaron a Mariana Grajales de su tumba y movieron la tumba y la pusieron para allá, al lado del mausoleo de Martí, donde también está el panteón de las Fuerzas Armadas y donde ellos supuestamente pensaban hacer la tumba de Fidel. Sacaron también la tumba de Carlos Manuel de Cepeda y también la pusieron allí. Y por último, en el año 2016, allí fue Raúl Castro con una cajita, como viéndonos a los cubanos la cara de payaso y la cara de come mierda, cuando más come mierda y más payasos son ellos, haciéndonos creer que ahí están las cenizas de Fidel, enterrarla en una mole de piedra que no tiene ningún tipo de lógica, que a ese hombre lo metan ahí. Una cosa llena de intriga y de mentira, porque en primera dicen de que Fidel se murió el 25 de noviembre, el día que casualmente el día que salió el Granma de México, pero que coincidió que Donald Trump había ganado las elecciones, no Hillary Clinton. Ojo con esto. Inventaron ese cuento. Cuando están velando el muerto no había lágrimas en los ojos de la familia ni en nadie. Cuando eso sucede es porque es un muerto viejo, no es un muerto nuevo. La gente llora a su muerto. No, que Fidel que dijo de que lo incineraran. Se le olvidó que los que estamos aquí en Estados Unidos sabemos que cuando un muerto se va a incinerar, primero se vela el cuerpo y después se incinera el cadáver. Ellos no. Ellos velaron la ceniza. Supuestamente incineraron el cuerpo. Fíjense, ¿por qué velaron ceniza y no velaron el cuerpo primero? Porque no había cuerpo. No había cuerpo. ¿Dónde estaba el cuerpo? Pues en un panteón, en un monumento, allí mismo en el punto cero, un bosquecito que estaba más allá, donde vivía la casa de Fidel y de toda esa gente que hay, para allá, para el final, se puede ver en el mapa. Ahí había un monumento, un panteón, un monumento o un mausoleo, no sé qué es lo que desde el espacio, en el mapa de Google, allí se abrió y se veía que había como la forma de una estrella desde el cielo. Eso yo se lo enseñé, se lo mostré a Carlos Calvo. Carlos Calvo sabe, porque él estuvo allí y me dijo bien claro de que eso no estaba ahí antes, que él no sabe qué es lo que es eso. Que él piensa que también, igual que yo, que también sea la tumba de Fidel Castro. Pero eso fue provisional. Porque yo particularmente pienso que a Fidel Castro no lo incinerarán. A Fidel Castro lo momificaron, vaya, lo hicieron, lo embalsamaron, como a Lenin. ¿Entienden? Lo embalsamaron. Entonces la tumba del Mambí desconocido que se inventó Eusebio Leal, cuando ellos inventan la restauración del Capitolio en aquel mismo tiempo, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos remueven todo el piso donde está la estrella con el diamante que marca el punto del kilómetro cero. Y ahí abren un hueco, hacen un movimiento de tierra, hacen un hueco grande ahí, profundo. Y ahí hacen un cubículo. Y en ese cubículo crean una estrella, le ponen una llama eterna y ponen la mole allí que traen del punto cero, que la entraron al Capitolio con el movimiento de materiales de construcción en el cuento de la restauración del Capitolio. Ellos entraron la mole esa y la trajeron para ahí y la ponen ahí. Pero esa mole, que representa, según ellos, un mambí desconocido, si representa un mambí desconocido, es una mole, es una piedra maciza, no tiene nadie adentro. ¿Por qué tiene una tapa? Y ahí van a verla en la foto. Porque tiene una tapa, porque hay algo adentro. ¿Qué es lo que hay adentro? El cadáver que no le mostraron a la gente en el velorio de Fidel. Eso es lo que hay allá adentro. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Desen cuenta de la restauración que han hecho con el Capitolio. Ha sido una restauración que jamás desde 1929 que se construyó el Capitolio se hizo. Le han hasta puesto dorado la cúpula del Capitolio. Digno de un mausoleo para Fidel Castro. Fidel Castro se ha cogido de mausoleo del Capitolio. Se metió debajo
del punto cero, del kilómetro cero de la carretera central. Y ahí después que lo hicieron, pusieron arriba el kilómetro cero de la carretera central y se inventaron el cuento de la historia del Mambí desconocido, con el objetivo de que cuando la gente, aquello cambie, porque va a cambiar, porque nada es eterno, Dios le puso un límite de tiempo a todo. ¿Entienden? Y como Dios le puso un límite de tiempo a todo, todo eso se va a acabar. Y cuando eso se acabe, ellos saben de que el pueblo va a ajustar cuenta con Fidel aunque esté muerto. Porque hay mucho odio y mucho rencor y mucho dolor acumulado. Entonces pusieron la piedra en Santa Ifigenia para que el pueblo se la descargue la furia contra esa piedra. Pero te lo ponen aquí en el Capitolio Nacional como un Mambí desconocido, al que todo el mundo va a ir a rendirle tributo allí, hasta los que odiaban a Fidel van a ir allí a ponerle una ofrenda floral al Mambí desconocido y van a estar poniéndole ofrenda floral a Fidel Castro. Los mambíes eran enemigos de del padre de Fidel Castro. Fidel Castro no reconoce una tumba de soldados desconocidos para representar a los soldados que murieron en Angola, en África, y en todas las guerras y en todas las porquerías que él hizo desde el 53 hasta la fecha, ni de los héroes del Moncada. Él no ha hecho una tumba a un soldado desconocido para rememorar aquello. Ah, no, que son su gente, los que lo ayudaron a llegar al poder y los que lo aplaudieron cuando llegó al poder. No. Ellos a él no le hacen una tumba de un soldado desconocido, recortando eso de la tumba del soldado desconocido de los rusos. Ah, no, él inventa una tumba de un mambí desconocido. ¿Quién fue el que inventó la idea de un mambí desconocido o un soldado desconocido? ¿Fue Lenin o fue Geraldo Machado? El primero que tuvo una tumba de un soldado desconocido, 1917, fue Lenin. La tumba del soldado desconocido. Y allí la tienen en la Unión Soviética. Mambí desconocido en Cuba, ninguno, jamás en la vida hubo una tumba de un mambí desconocido. Ese es el truco que ellos están usando para meterse en el Capitolio y que el Capitolio entero sea el mausoleo de Fidel. Y la prueba está que Fidel, cuando llegó al poder, despojó el Capitolio de ser la Asamblea Nacional, el Palacio de las Leyes de Cuba. Sin embargo, ahora, cuando él se mete en el Capitolio vuelve a ser el Palacio de las Leyes para tener aquello minado de guardia y tenerlo protegido. Y que lo protejan a él ahí. Eso es lo que hay detrás del Capitolio. El mambí desconocido es Fidel Castro. Fidel Castro no está en aquella piedra. Eso es un descaro. Y los guardias que le están haciendo guardia, que despierten, que están cuidando una piedra que no significa nada para los que lo pusieron ahí. Todo lucía nuestro orgulloso Capitolio en la etapa de su construcción. Dieron origen a enormes escándalos políticos durante el gobierno de José Miguel Gómez. El Palacio de las Leyes continúa siendo el mejor edificio público construido en Cuba. Como puede apreciarse, ciertas costumbres son inmutables. Donde quiera que haya una condena de obreros, hay un tiro con un tablero de luz. Cedan las armas a la toga. Estas escenas, desbordadas por cineperiódicos, jamás fueron exhibidas. No podemos contemplar graciosamente cómo lucía nuestro orgulloso Capitolio.
Fidel no es digno para ellos, los comunistas. Vaya, no vamos a decir los comunistas, porque en Cuba no hay comunistas. En Cuba lo que hay es una pila de aprovechados que se hacen pasar por comunistas y por socialistas y todas esas cosas para ganar comodidad, dinero y vivir la dulce vida. En Cuba no hay ninguno que sea socialista, ni que sea comunista, ni que sea nada de eso. Y toda esa gente no saben que Fidel llegó para destruir la república. Fidel no llegó para hacer nada por Cuba. El que llega para resolver los problemas de Cuba, cuando le dicen hay un bloqueo o hay un embargo, como ellos lo llaman, vaya, un embargo o un bloqueo, como ellos lo llaman, y no te voy a quitar el bloqueo y van a estarse muriendo de hambre, pasando trabajo y pasando necesidad hasta que tú no cambies tu política o tú te vayas del poder. Si yo de verdad veo que no hay otra solución y que la única solución que le puede dar el bienestar a mi pueblo, porque yo amo a mi pueblo, yo quiero ver mi pueblo próspero, como él decía, la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Nosotros nunca pensamos cuando él decía eso, de que la revolución era de los humildes y que los humildes eran ellos. Porque se han llenado la boca toda la vida de decir, hey, las calles son de los revolucionarios, las calles son de los comunistas. Si él de verdad hubiera querido hacerle bien a ese pueblo y ver a su pueblo próspero, él se hubiera apartado del poder, hubiera cambiado la política. Ah, no, ahí de que el bloqueo y ahí, 64 años, 4 generaciones perdidas. La generación de mi padre, la generación mía, la generación de mis hijos y la de mis nietos que ya están aquí. 4 generaciones perdidas en miseria, en calamidad, sin derecho a nada. Fíjense bien, por lo menos su padre puso una tienda y le daba un bono para que los que trabajaban para él fueran y compraran con su bono en su tienda y tuvieran comida. Pero este hijo de la gran puta quitó las tiendas, quitó todo. Y en todos los países del mundo, incluyendo Haití, hay supermercados donde el pueblo puede ir y comprar los productos de primera necesidad por la libre, no con una tarjeta. Cuba no tiene un supermercado digno donde el cubano pueda comprar lo que necesita, los productos de primera necesidad. Tiene que salir para la calle, averiguar quién tiene para que se lo venda y a precios astronómicos. Eso no es prosperidad. Eso no es nada de nada. Y como le dije antes, la revolución no es la patria. Cuba está dividida en 2, en revolucionarios y patriotas. ¿Quiénes son los revolucionarios? Lo que protegen y mantienen y sostienen el sistema de oprobio que tiene Cuba. Esos son los revolucionarios. ¿Quiénes son los patriotas? Los que quieren un cambio para que Cuba vuelva a ser próspera como era antes. ¿Se dan cuenta? Entonces, los revolucionarios han echado por tierra la revolución. La revolución que ellos mismos le dijeron al pueblo que iba a ser de los humildes, por los humildes y para los humildes. Porque la revolución es una mentira. Ellos son la revolución. Y con su engaño y su mentira, echaron por tierra la república, que fue la república la que le dio el progreso al país que tuvo y el pueblo disfrutó hasta 1959. Fue la república. ¿Y cuál fue los logros de los mambises? La independencia. Y con la independencia, la república. Y los mambises eran enemigos de Ángel Castro. Porque Ángel Castro, una vez que terminó la guerra en 1898, tuvo que, ir tumbando para España. Tenía un dinerito guardado en España que le pagó el soldado que le cedió su lugar para que viniera a la guerra a Cuba. Porque en España, cuando llamaban a fila a alguien para ir a la guerra, los ricos tenían la posibilidad de pagar a otro para que fuera y se quedaban en España, no iban a la guerra. Y Ángel Castro era uno de esos pobretones que agarró el dinero y vino para Cuba. Y después que vino para Cuba, cuando regresó para allá, él cogió aquel dinero más el dinero que le dieron por licenciarse del ejército y regresó a Cuba a hacer el monopolio que hizo en Virán. Cuba es la República de Virán.
No hay República de Cuba. Los logros de los veteranos de la independencia de Cuba fueron echados por tierra. El Capitolio que hizo Machado, el hombre que hizo la carretera central y prosperó a Cuba, lo ha cogido de mausoleo Fidel Castro, el hombre que destruyó a Cuba, y no hay peor chantaje para el pueblo cubano que ese hombre esté ahí. Yo digo esto y posiblemente yo no haga más un video después de esto, porque yo estoy viendo que hay mucha hipocresía, mucha falsedad, hay mucha gente que se dicen que son opositores y están cooperando con la dictadura. Cooperando, sí, cooperando. Le voy a decir que yo no creo en ningún opositor que entra y sale de Cuba como perro por su casa. Yo no lo creo, porque en Cuba nadie se enriquece muy fácil. Los que se enriquecen en Cuba son gente que la dictadura mismo le proporciona los bienes y los materiales para que haga un negocio y viva bien. ¿Entienden? Y toda esa gente que se están moviendo de aquí para allá y todo en el cabildeo, buscando la forma de que las personas lo sigan y entreteniendo, y van a España, van a Francia, van a todos los países, sin tener posibilidad y sin tener dinero. Que tú te preguntarías dónde tiene dinero. Muchos vienen de Cuba y cuando llegan aquí, a los 9 meses del año, ya tienen casa, carro, dinero, negocio y toda su familia del lado de acá. Y hay muchos que vienen que son opositores de verdad y se pasan 23 años, como yo, y todavía viven en un apartamentico rentado. ¿Me entienden? Si trata de hacer un canal para buscarse la vida o poder ganar algún dinerito hablando las cosas que conoces de la verdadera historia de Cuba, que es la que contamos nosotros, te restringen el canal. Porque ellos tienen recursos. Ellos han tenido 64 años de poder. Tiempo suficiente para meterse en el infierno y darle un golpe de estado al diablo. Francamente se lo digo. Con esa gente no se puede. Fidel Castro no está en la piedra de Santa Ifigenia. Fidel Castro está en el Capitolio. Esa es la tumba del soldado del Mambí desconocido. La piedra esa, si ustedes miran bien donde está el letrero arriba de la tumba que dice al Mambí desconocido, ustedes se van a dar cuenta que eso es una tapa. Ahí hay un cadáver. Porque no es posible que una tumba que represente a soldados, a mambíes que murieron en la guerra de independencia, tenga una tapa. Eso tiene que ser una mole maciza. ¿Entienden? Y Fidel odiaba mucho a los veteranos, tanto que dejó de destruir los centros de veteranos y empezó a destruir las fuentes de riqueza. La gente que vive en el Cristo saben bien que allí está la mina del Quinto, la presa del Quinto. Que la presa del Quinto no es una presa, es una mina a cielo abierto. Como una que les voy a enseñar aquí en una foto. Y esa mina a cielo abierto, Fidel la inundó para que no produjera más riqueza. Y todo lo que destruyó, que no daba vestigio de todo lo que le daba riqueza a Cuba, que provenía de la colonia, no de los americanos. Los americanos tenían negocio allí porque tenían plata y compraban negocio y hacían negocio como quieran, no como ellos, que ellos han hecho una cosa muy astuta también, y quiero que lo sepan. El día que Cuba cambie, todas las propiedades de lo que son Meliá y agentes extranjeros de esos propietarios de hoteles y cosas en Cuba, tiene que ser nacionalizado. Sí, tiene que ser expropiado. ¿Por qué? Porque los Castro han puesto testaferro. Dense en cuenta que los Castro no le dieron chance a ningún cubano a invertir en ningún negocio de un hotel, ni en playa, ni en centro turístico, ni nada en Cuba. Siempre extranjero. ¿Por qué? Porque si Fidel Castro coge un testaferro cubano para un negocio de eso, una vez que haya un cambio, el cubano se va a quedar con el negocio. El extranjero no. El extranjero sabe que es un testaferro y una vez que haya un cambio allí, el negocio sigue siendo de los Castro y el testaferro sigue allí. Pues a esos testaferros hay que expropiarle las propiedades para que los Castro se queden sin nada. ¿Entienden? Porque si no, ellos van a seguir dominando, aunque el país cambie, ellos van a seguir dominando porque ellos son los dueños de todos esos negocios. El monopolio de hotelería y turismo, que lo tienen ellos. Una vez haya un cambio en Cuba,
si no expropian todo eso a los Meliá y a toda esa gente, ellos van a seguir al frente de la hotelería y el turismo y los negocios esos en Cuba. Todas esas cosas que tienen que ver con extranjeros en Cuba tienen que ser expropiadas y puestas en subastas algunas, no todas. Incluso el Hotel Habana Hilton es de los Hilton. ¿Entienden? Y cada propiedad de esa tiene un heredero. La compañía cubana de electricidad es de Office Depot, que está aquí en Estados Unidos. Y a todo eso hay que buscar su verdadero heredero. La fábrica de ron Bacardí es de los Bacardí y tiene su heredero. Pero cuando hay un propietario de un hotel como el Hotel Inglaterra, que está destruido, o un hotel como el Hotel New York, que también está destruido, entonces una de estas cosas que se le confiscan a un Meliá de esto, que es un hotel construido por ellos después del 59, entonces ese hotel se les restituye por el hotel que ellos destruyeron. Es lo que yo pienso que sería más lógico y más legítimo hacer en Cuba. De lo contrario, ellos van a seguir allí en el poder. Esto es lo que quería ponerle en este video, porque hay muchas cosas ilógicas que suceden en Cuba y la gente no se cuestiona nada. Todo el mundo cree que es verdad todo lo que dicen, es verdad todo lo que hacen. Y el payaso ese que llevó la ceniza de Fidel allí pensó que engañaba a todo el mundo. Él no engaña a todo el mundo. Revisen, escudriñen la historia, que no van a oír hablar de una tumba inconclusa de Mambí desconocido a nadie. El primero que se oye con eso es en un programa Andar La Habana, que aquí le voy a poner el video, de Eusebio Leal. Mis amigos, nos encontramos esta mañana en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional, uno de los más notables edificios de su tiempo, el sexto en su magnitud y su clase en el mundo, y uno de los más bellos monumentos nacionales de la República de Cuba. Es también un monumento discutido. Muchos han afirmado que el Capitolio de Cuba, el Capitolio de La Habana, no es más que una copia del Capitolio de los Estados Unidos, lo cual no es cierto. El Capitolio cubano, construido entre 1926 y 1929, fue un proyecto largamente acariciado. Desde comienzos de la República y hacia 1916, en los antiguos terrenos de la central férrea de La Habana, que era la de Villanueva, en estos mismos terrenos que eran del Estado, próximos al campo de Marte, se comenzó a proyectar la edificación de un palacio para el Congreso y más tarde la idea cuaja y cristaliza con el sueño de un palacio de los presidentes. Los arquitectos Cabarrocas y Romañach trabajan, intervienen en ese proyecto, con un vasto grupo de colaboradores, diseñadores, proyectistas. Sin embargo, por falta de presupuesto, la obra se detiene hasta que en 1926 el gobierno nacionalista de Gerardo Machado, general de brigada del Ejército Libertador de Cuba, se propone construir el Capitolio para consagrarlo a la nación. En sus frisos y decoraciones aparecen profusamente el escudo, la bandera y los símbolos nacionales de nuestro pueblo y de su gloriosa historia. Las puertas de bronce, que serían como las diseñadas por los hermanos Ghiberti en el Batisterio de Florencia, son como las del Paraíso, puertas espléndidas, pero con escenas de la historia de Cuba. En este vestíbulo, gran atrio y salón de los pasos perdidos, como Versalles, una gran sala de espejos, aparece la magnífica escultura de la libertad simbolizada por la República, que sostiene firmemente la lanza, símbolo de su apoteosis, y también su escudo, obra de una de las más famosas fundiciones de la ciudad de Roma, en la cual se hizo especialmente el escudo para una escultura que por su monumentalidad ha sido realizada en alambrón, yeso y escayola, dorada toda en oro de 24 quilates. Bajo la aguja en que nos hallamos se colocó el diamante, que fue el símbolo de la conclusión de la obra y marca el kilómetro cero de la carretera central, que como proyecto sería inaugurada también el 20 de mayo de 1929. Bajo ese diamante, que una vez fue robado en uno de los más célebres escándalos políticos de la época, estuvo destinada la cripta para contener los restos del Mambí desconocido.
y a ambas partes de una gran sala que se extiende por espacio de 209 metros están los hemiciclos del Congreso de la República, donde celebraron sesiones memorables como aquella en que se discutió la Constitución cubana de 1940, uno de los más grandes logros de la jurisprudencia y del valor cívico. Los pavimentos, los materiales, algunos son de Cuba, como la piedra de capellanía que profusamente vino de los montes pinareños para cubrir el espacio interior y exterior del palacio. Los mármoles del suelo son italianos, los travertinos, y cubanos, los mármoles verdes, grises y perla, que más tarde ha redescubierto la marmolería cubana como parte de su propia tradición. El mobiliario interior y la decoración fue encargada a la célebre compañía norteamericana de decoradores Pandy & Henderson, mientras que para los jardines trabajarían el francés Lobau y desde luego Forestier, que tendría un proyecto mucho más importante para La Habana que jamás concluyó. Además de estos notables hombres, intervinieron Benz y Arrate, el propio Evelio Gobantes, intervino también Otero, Rainieri, tantos nombres queridos que se suman al propósito que no llegó a realizarse de que uno de los más grandes escultores del mundo realizara las esculturas del trabajo y de la virtud del pueblo que aparecen a la entrada del Capitolio coronando su magnífica escalinata de granito de Boston. Esas esculturas, que debieron ser originalmente soñadas para que fuesen ejecutadas en el taller de Rodin, las haría finalmente Zanetti, uno de los grandes escultores italianos de su tiempo, de la Escuela de la Renovación y del Arte Nuevo. Por tanto, el Capitolio, una vez inaugurado, después de 2 años de labor, una verdadera proeza constructiva de los obreros cubanos, no solamente cubanos, sino también canarios, italianos, españoles, toda aquella fuerza laboral que fue convocada para hacer una de las obras más grandes e importantes de América. El 20 de mayo de 1929, luego de haberse comenzado 25 meses antes, la obra monumental del Capitolio quedó terminada. Sin embargo, el Capitolio sigue siendo una fuente de riqueza espiritual, un testimonio invalorable de una época. Hoy no haríamos un Capitolio como este, no invertiríamos quizás aquellos 20 millones de dólares que fue una de las más grandes exigencias económicas que pudo enfrentar la República, casi 20 millones, pero quizás lo invertiríamos en otras cosas infinitamente más útiles. Pero no olvidemos nunca que el arte también es indispensable, y signos como estos, que siempre acompañaron al poder político, marcan también el perfil y la historia de los pueblos. El Parlamento, el Senado, la Cámara de Representantes, los presidentes, son también parte de una historia inseparable que se puede analizar, se puede discutir, pero jamás borrar. Tengan una buena noche. Al pan y al vino como Agustín Tamargo. Cuba primero, Cuba después y Cuba siempre.